Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 futbolistas que serán importantes de cara al futuro de River, sobre todo en lo que respecta a la Copa Libertadores, porque si bien es cierto el Millonario tendrá que disputar, además del certamen continental, el torneo doméstico, donde no puede seguir dejando puntos en el camino, la realidad es que la Copa Libertadores es la prioridad. Y en este video vamos a estar haciendo hincapié en 5 futbolistas, 4 de ellos a los que Gallardo tuvo en esta mini pretemporada que hizo el plantel la semana pasada en el Hotel Hilton de Pilar, donde se fue un poco de todo lo que tiene que ver con el entorno del Monumental y priorizó claramente todo lo que tiene que ver con el estado físico de los jugadores, que no venía siendo el mejor, o por lo menos no era el ideal para desarrollar el juego que el muñeco quería dentro del terreno de juego. Uno de ellos, lamentablemente, de los que voy a estar mencionando en este video, no pudo hacer la mini pretemporada porque fue convocado por su respectiva selección para defender los colores de su país en esta fecha FIFA, pero aún así también va a ser un jugador a quien Gallardo va a considerar más importante de lo que uno cree en lo que resta este semestre. Vamos a enfocarnos puntualmente en estos 5 nombres, que son 5 futbolistas que quizás hoy el hincha de River no tenga tan en cuenta porque ninguno de los 5 es titular, pero por lo pronto Gallardo espera recuperar a más jugadores en lo que tiene que ver con el nivel de cada uno de los futbolistas, para que de esa manera tener un plantel muy competitivo de cara a lo que resta de la temporada. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el jugador que no estuvo en esta mini pretemporada, que es en general muy resistido por el hincha de River, porque Nicolás Fonseca, primero de todo, no llegó al club de la manera en la cual normalmente llegan los futbolistas. Es cierto que River hizo una oferta en su momento, pero la realidad es que por su trayectoria era un jugador que no había hecho ningún mérito para ponerse el manto sagrado, y por eso mismo en general el simpatizante millonario siempre lo tuvo un poco en la mira, sobre todo también teniendo en cuenta que sus características y sus cualidades dentro del terreno de juego no son las mejores. Y me parece que es el jugador que lamentablemente más ha desperdiciado el hecho de haber seguido con la selección uruguaya y no haber podido realizar esta mini pretemporada, que hubiera sido clave para él, teniendo en cuenta que Gallardo, fuera de lo que pensaba en un principio en relación a Fonseca, ahora lo va a tener en un lugar más que importante. De hecho, va a ser el primer suplente de Matías Craneviter en el centro del campo de juego. Por lo menos así lo fue en el partido contra Independiente. Es cierto que jugaron los dos juntos, pero después, cuando hubo que sacar a alguien para que el equipo tuviera más poderío ofensivo, Gallardo decidió sacar a Craneviter para priorizar el pase vertical de Fonseca, que es quizás la única cualidad positiva que ha mostrado desde que llegó a River. Yo creo que el muñeco pretende transformarlo en un futbolista bastante más completo, que es algo que no va a ser para nada fácil, y mucho menos no habiendo realizado una pretemporada completa con él y también estando en plena competencia, porque si bien es verdad que va a haber entrenamientos, que va a haber prácticas donde seguramente Fonseca pueda aclimatarse un poco a lo que pretende Gallardo para cada uno de sus jugadores, la verdad es que la mitad de la cancha siempre es el lugar más preponderante de un equipo, y más que nada en los partidos importantes de Copa Libertadores. Hoy por hoy, si alguien te dice que Fonseca va a ser titular en un duelo hipotético de semifinales contra Atlético Mineiro o Fluminense, y la realidad es que parecería un tanto inexacto, y por lo pronto sería más que nada improvisar a un jugador que todavía no ha rendido. Pero hay tiempo para mejorar, y ya conocemos que Gallardo es de sacar el mejor nivel de algunos futbolistas. Muchos jugadores que en su principio no habían tenido el mejor de los rendimientos con la camiseta de River terminaron teniendo actuaciones más que importantes y relevantes en su trayectoria con la camiseta del equipo de Núñez. Repito, no hay mucho tiempo, pero Fonseca no deja de ser un jugador al cual Gallardo lo irá trabajando en lo que queda de este semestre para que se vaya ganando un lugar en el equipo. También está claro que la lesión de Rodrigo Aliandro cambió un poco los planes. La luxación que sufrió el mediocampista en aquel partido contra Newell's hizo que estuviera fuera de las canchas por 60 días y no va a estar disponible ni en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores contra Colo-Colo, ni tampoco va a estar en una hipotética llave de semifinales, ya sea contra Fluminense o contra Atlético Mineiro. Por eso mismo,
Hoy el lugar que ocupa Fonseca en la consideración de Gallardo es más alto de lo que uno creía en un principio. Después dependerá del futbolista, porque más allá de que el muñeco pueda darle una posibilidad que no iba a darle en el arranque de su ciclo, después el jugador tendrá que rendir dentro del terreno de juego. Hasta ahora solamente se vio en el partido contra Independiente a un Fonseca que intentó seguir las órdenes del DT, pero que claro está, era muy complicado evaluarlo en ese momento porque el rival estaba con uno menos y Fonseca se quedó jugando 11 contra 10 como mediocampista central, y no es la idea de Gallardo por lo menos usarlo en esa posición. Así que veremos qué es lo que pretende el muñeco del jugador uruguayo, pero la realidad es que es un futbolista que no iba a ser tenido en cuenta y ahora ya es una de las primeras alternativas del equipo. De los 4 jugadores que quedan, 2 son juveniles y 2 son un tanto más experimentados. Vamos a comenzar con los jóvenes futbolistas, dando inicio con Daniel Zabala, el defensor central que en un momento la idea era que se fuera a préstamo para que sumara minutos en otro conjunto del fútbol argentino, teniendo en cuenta que ya con anterioridad hubo casos de futbolistas surgidos del semillero del más grande que tuvieron que irse cedidos a otros conjuntos del país como para ir agarrando minutos y luego una vez regresaron pudieron tener su gran posibilidad. Le pasó a bastantes. Es cierto que en la mayoría de los casos quizás un jugador cuando se va a préstamo termina quedando un poco en la nada, pero hubo situaciones como las de Héctor David Martínez, la de Enzo Fernández, la de Lucas Beltrán, todos futbolistas que tuvieron rendimientos muy pero muy positivos en los equipos a los cuales se fueron a préstamo y una vez regresaron a River pudieron ser tenidos en cuenta por sus respectivos entrenadores para que en definitiva fueran importantes en el elenco de Núñez. Sin embargo, lo que se decidió finalmente con Daniel Zabala es rechazar las propuestas a préstamo que tenía, que no eran pocas, tenía 3 o 4 y algunas bastante importantes, porque Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba, Gimnasia de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario, entre otros, eran conjuntos que pretendían contar con el defensor central y muchos de ellos, de hecho, le aseguraban la titularidad. Es cierto que después, al igual que en River, un futbolista, más allá de que Gallardo lo ponga en el 11, después tiene que rendir para asegurarse su lugar. Daniel Zabala también seguramente podía llegar a comenzar de titular, por ejemplo, en Gimnasia, pero después iba a tener que mantener el puesto en base a buenos niveles y rendimientos. Sin embargo, se decidió que se quedara en el Millonario por una cuestión no de que falten defensores centrales, porque la realidad es que River hoy tiene 6 zagueros, Germán Pesela, Paulo Díaz, que son los 2 titulares, Leandro González Pídez y Ramiro Funes Mori fueron los 2 suplentes que jugaron aquel cotejo contra el Lobo, en el único encuentro hasta ahora que Gallardo puso jugadores alternativos, y después tenemos a Daniel Zabala, el mencionado, y a Federico Gattoni, es decir, había posibilidades de que Zabala se fuera a préstamo y aún así River iba a tener una cantidad de zagueros lo suficientemente adecuada como para jugar la Copa Libertadores y el torneo local. Sin embargo, en lo que fue el arranque de la pretemporada, de la mini pretemporada que hizo River en el Hotel Hilton de Pilar, Gallardo quedó verdaderamente muy conforme con la actuación del juvenil. Recordemos que es un futbolista que hasta ahora con la camiseta de River solamente ha jugado 3 partidos. Aquel encuentro contra Huracán, donde fue titular, derrota del Millonario por 1-0, ingresó en el segundo tiempo, en el entretiempo mejor dicho, de la victoria de River 3-1 contra Instituto en condición de visitante, y después también ingresó algunos minutos, prácticamente segundos nomás, en el triunfo del conjunto de Núñez 1-0 de local contra Sarmiento de Junín, en lo que fue el último partido de Martín de Michelis como entrenador de River. Lo que parecía ser un futbolista que se iba a ir a préstamo para ganar minutos, ahora casi con seguridad va a ser un central que va a sumar más minutos que otros de los zagueros que ya mencioné en este video. Por lo pronto, como dije, Pesela y Paulo Díaz son los titulares indiscutibles. Sin embargo, cuando haya que buscar alguna alternativa, me parece que Daniel Zabala ya puede aparecer como primer nombre. Quizás Gallardo no quiere poner a Pires y a Funes Mori como titulares porque 2 centrales de experiencia puede ser positivo en ciertos aspectos del juego, pero son 2 jugadores a los cuales quizás le falta algo de velocidad, y ahí es donde Daniel Zabala puede compensar con su juventud, aunque, repito una vez más, cuando le toque entrar dentro del terreno de juego, tendrá que rendir con creces. Vamos ahora con el otro juvenil, que es Agustín Ruberto. Quizás en el caso de Ruberto el hecho de quedarse en River sea más productivo que en el de Zabala, porque
El defensor central ya tiene 21 años y lo lógico es que ya juegue en primera, más allá de que puede sumar minutos en algún que otro partido de la reserva. La idea es que en la tercera categoría jueguen chicos de 17 a 20 años y ya los jugadores de 21 se vayan cedidos a préstamo. En el caso de Roberto tiene todavía 18 años, por lo que el hecho de no haber cedido, River también rechazó todas las ofertas a préstamo que hubo hacia él, no le quita posibilidad de seguir jugando, porque en reserva no deja de ser un futbolista importante, es el centroatacante titular del equipo que está disputando y está haciendo una gran Copa Proyección. De hecho, Roberto es el goleador del campeonato y ya ha sumado minutos de la mano de Gallardo. Ha ingresado en el segundo tiempo del partido contra Huracán, del duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Talleres y también del encuentro en La Plata contra Gimnasia. Es cierto, en esos 3 compromisos el titular era Adam Vareiro y el primer suplente era Roberto, porque Miguel Ángel Borja no estaba a disposición debido a que estaba en la parte final de la recuperación de una lesión. Desde que el colombiano está disponible para Gallardo, Vareiro es el primer suplente y Roberto, si bien es cierto que en algún que otro partido estuvo en el banco, en general no ha ingresado porque es claramente un jugador que tendrá que ir sumando minutos muy de a poco. Recordemos que ya de la mano de Martín de Michelis convirtió 2 goles en la segunda fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, en el triunfo 2-0 ante Barracas en cancha de Lanús y en el duelo por los 32avos de final de la Copa Argentina, partido en el que River le ganó 3-0 a Excursionistas y Roberto marcó el tercer tanto de ese cotejo. Es un jugador que claramente de cara al futuro será un delantero excepcional y claramente se analizó la chance de cederlo a préstamo para que gane minutos, porque si logra tener la titularidad en algún otro equipo, claramente eso hubiera sido muy auspicioso y positivo para él, pero por lo pronto se decidió que se quede en River por lo menos hasta finales de este 2024. Ya si en el arranque del 2025 la cuestión cambia, porque en ese entonces puede ser que el muñeco se quede con los 4 delanteros que hoy tiene, yo creo que igual va a venir algún refuerzo y eso puede ser lo que le quite alguna que otra posibilidad a Roberto, pero por lo pronto si se quedan Borja, Colidio, Solari y Vareiro con algún refuerzo más, y ahí sí a lo mejor Roberto tenga que irse cedido, porque puede ser que no le convenga quedarse en River siguiendo jugando en la reserva si es que verdaderamente hay algún otro club del fútbol argentino que le puede asegurar la titularidad, más aún si es un conjunto que por ejemplo a lo mejor está jugando alguna competición internacional. Pero en esta oportunidad Gallardo ha decidido que Roberto se quede porque puede ser que se le abra alguna puerta para jugar algún partido importante con River. Está claro que los duelos definitivos de Copa Libertadores no los va a disputar y seguramente hasta pueda ser el jugador que quede afuera del banco de suplentes, pero si nos metemos en lo que va a ser la etapa final de la Liga Profesional, si es que River sigue en el trayecto para coronarse como campeón de América, y no descarto que Roberto pueda estar jugando desde el inicio algún cotejo doméstico, porque es un futbolista con muchas aptitudes y en general no ha jugado tantos minutos en tantos partidos, porque parece que disputó más cotejos de lo que uno piensa, porque en general ingresa sobre el final de los encuentros, pero la realidad es que en la mayoría de esos partidos no llega a disputar en ninguno más de 15 minutos. Y vamos ahora a hablar de los 2 jugadores más experimentados que tienen algo en común, y es que sus respectivos contratos con River acaban el 31 de diciembre, es decir, a final de este año deberán decidir si continúan en el elenco de Núñez de cara a la temporada 2025. Es más, no van a ser ellos seguramente los que decidan. Marcelo Gallardo generalmente toma la decisión final dependiendo del rendimiento que tenga el jugador dentro del campo de juego. El caso de Manuel Lanzini es una situación un tanto extraña, sobre todo para el hincha, que en su momento estuvo muy de acuerdo con su llegada, porque más allá de que alguno claramente pueda recordar que en ese entonces Lanzini venía proveniente del West Ham y de quedar libre con el pase en su poder de un conjunto de la Premier, la verdad es que en ese entonces nadie negaba la chance de que Lanzini fuera refuerzo de River. Después, es cierto, jugar en el fútbol europeo provoca tener una readaptación al fútbol argentino que a lo mejor no es la adecuada, y además hay que tener en cuenta que Martín de Michelis, por lo menos a mi entender, no lo puso en general como prioridad, más allá de que le dio más minutos de lo que uno pensaba en el arranque de su ciclo, pero después por momentos hasta lo dejó bastante de lado. También es verdad que sufrió una muy dura lesión en el arranque de este 2024, sobre el final de la pretemporada, lo que hizo que estuviera no disponible para jugar entre los meses
meses de febrero y marzo, y después durante el arranque de este segundo ciclo, claramente de la mano del muñeco, todavía no ha logrado engranar esas piezas como para convertirse en ese jugador que claramente River necesita. Lo que no hay ninguna duda es que si Gallardo hubiera sido el técnico de River a mediados del año pasado, hubiera estado de acuerdo con la vuelta de Lanzini, porque es ese jugador que de mitad de cancha hacia adelante puede dar problemas a las defensas rivales y generar inconvenientes al equipo contrario, como para que de esa manera River pueda generar situaciones de gol. Es cierto que hasta este momento no se ha visto nada de eso por parte de Lanzini. Hay que tener en cuenta que desde que volvió a River no pudo dar una asistencia ni tampoco convertir un gol. Es algo verdaderamente bastante triste, sobre todo teniendo en cuenta que juega de volante ofensivo. Por eso mismo estos meses serán clave para el ex jugador de el West Ham y para un futbolista que en las inferiores de River y en sus primeros años con el Millonario siempre fue de los más destacados. Recordemos que fue campeón en su segunda etapa por allá en el 2014 y que en general en su primera etapa su rendimiento siempre ha sido superlativo, pero después, lo repito una vez más, hay que rendir acá en River y eso es algo que no es nada fácil. En lo que respecta a el muñeco, le va a seguir dando minutos, no creo que sea titular. A mí me parece que hoy el mediocampo de River va a estar conformado por Craneviter, que va a ser el mediocampista central, un jugador que lo acompaña a su lado como puede ser Fonseca, después va a jugar seguro Mesa y después dependerá de si River esté en el ataque con dos o un delantero. Si es solamente con uno, me parece que ahí puede llegar a tener alguna chance de jugar Lanzini, pero tendría que sobreponerse a Simón y a Echeverri y obviamente también a Mastantuono. En cambio, si juega con dos delanteros, veo poco probable que Lanzini sea el volante ofensivo. Me parece que Gallardo se inclinaría más por alguno de los juveniles. Pero por lo pronto, Lanzini se juega una parada más que importante en lo que queda de este 2024 y el muñeco lo considera verdaderamente importante. Veremos si puede demostrar algo de lo que todos los hinchas de River nos imaginábamos cuando regresó, y de esa manera, si es que lo hace, podemos también imaginarnos un 2025 con Lanzini todavía vistiendo el manto sagrado. Y el último nombre es el de un jugador que obviamente todavía no hemos podido saber si en River hubiera o no rendido en este segundo ciclo. Todavía tiene tiempo, tiene margen, porque está claro que el Piti Martínez es un jugador que el hincha del más grande quiere y mucho, y por lo pronto el muñeco Gallardo quiere por lo menos que juegue un par de partidos antes de que termine el año. Recordemos que el Piti regresó a River en agosto del año pasado, en la etapa final de su recuperación de la primera rotura de ligamentos cruzados. Pudo jugar algunos minutos, le marcó un golazo a su ex equipo, a Huracán, en noviembre del 2023, en el último duelo, de hecho, que el Millonario jugó en el Monumental durante la temporada pasada. Sin embargo, cuando esta pretemporada, la de enero del 2024, iba a ser clave para él, lamentablemente sufrió su segunda rotura de ligamentos cruzados y obviamente al ser una lesión reiterada, el tiempo de recuperación iba a ser un poco mayor. Ya no iba a ser de 6 a 8 meses, que es lo que normalmente tarda en recuperarse un jugador de una rotura de ligamentos, sino que iba a ser de 9 a 11 meses. Uno cree por lo pronto que el Piti recién va a estar para volver a jugar a fines de este mes de septiembre o a principios del mes de octubre, es decir, estaría para una hipotética serie de semifinales contra Fluminense o Atlético Mineiro en la siguiente instancia de la Copa Libertadores. ¿Y por qué va a ser importante para Gallardo? Por lo pronto hay que tener en cuenta que el muñeco no tiene en el sector izquierdo del ataque de River un jugador con las cualidades del Piti Martínez. Normalmente pone a Facundo Colidio en ese sector y no lo hace de la mejor manera, porque Colidio es delantero. Es cierto que quizás puede llegar a serlo Mesa, dependiendo de algunas circunstancias del encuentro, pero por lo pronto seguramente Gallardo pretenda a un futbolista que en el uno contra los defensores rivales sea muchísimo más directo y incisivo. Por eso mismo el Piti Martínez va a ser un futbolista importante, pero obviamente lo físico le tiene que jugar una buena pasada. Al igual que Lanzini, su contrato acaba el 31 de diciembre y si bien es verdad que él mismo ya había manifestado que iba a decidir dependiendo de cómo se sentía de si iba o no renovar su contrato con River, esto ha quedado un poco de lado porque claro está, quien va a decidir ahora la continuidad del futbolista es claramente Marcelo Gallardo. Si el muñeco siente que la etapa del Piti en River está terminada, lamentablemente no va a renovar su contrato y es algo totalmente lógico. A su vez, si el jugador, más allá de no sumar minutos,
es considerado una pieza importante para el DT con vistas a 2025, más allá de que haya jugado pocos partidos, claramente el Piti va a renovar, porque va a querer darse el lujo de ser dirigido una vez más por el muñeco, quizás en un ámbito un poco más normal, teniendo en cuenta que hasta ahora siempre ha estado entrenando casi diferenciado, nunca a la par de sus compañeros, y eso es algo que un futbolista a la larga siente, porque por lo pronto no deja de ser un jugador que, si está bien, puede brindarle muchísimo al conjunto de Núñez sabiendo todas sus características. Ahora quedará absolutamente en lo que él pueda demostrar dentro del terreno de juego, y de esa manera ahí veremos si el Piti Martínez es un jugador que en River todavía pueda tener un rendimiento que seguramente se acerca a lo que hemos visto del Piti Martínez por allá entre los años 2017 y 2018, cuando era de los mejores jugadores del plantel, cuando en el 2018 fue seleccionado como el mejor futbolista de América y cuando obviamente fue determinante en la obtención de la Copa Libertadores más importante de la historia del club. Estos 5 jugadores en menor o mayor medida van a ser determinantes para Marcelo Gallardo en lo que queda de este semestre. Sabemos que quizás no vayan a ser los jugadores más relevantes y claves a la hora de levantar la Copa Libertadores, porque hay otros futbolistas que deberán rendir al máximo para que River pueda ser el máximo favorito a llevarse el torneo continental más importante de Sudamérica a nivel clubes. Ninguno de estos 5 es titular, y es más, hay 2 que son juveniles que no sabemos si disputarán muchos minutos. Lo que sí está claro es que el muñeco necesitará absolutamente a todos, porque si bien a Gallardo no le gusta contar con un plantel de más de 30 jugadores, sí le gusta contar con 23-25 futbolistas, pero todos ellos en un muy buen nivel, que ninguno esté por debajo del resto, y para eso los minutos que les toque jugar a cada uno deberán estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que el muñeco siempre da posibilidades, de hecho el caso de Fonseca es el más claro, parecía que iba a ser borrado, que iba a jugar en otro equipo y finalmente se quedó, y hoy parecería ser la primera alternativa. Por eso mismo cada jugador de River, y estos 5 en particular, deberán aprovechar al máximo sus oportunidades para ganarse en definitiva esa posición que tanto desean en el esquema del muñeco. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.